Hola, alumnos de homilética, bienvenidos. Así como ustedes se están adaptando a esta forma de tener las clases a distancia debido a esta pandemia y a la cuarentena que tenemos que cuidarnos todos, nosotros también estamos adaptándonos a lograr transmitir la enseñanza a través de todos los recursos que tenemos. Por eso os mandamos escrito para que ustedes puedan leer, audios y también estos pequeños videitos. Y hoy vamos a ver la unidad 2. Esperamos sea de bendición para sus vidas. La unidad 2 es el texto. Texto es una palabra que viene del latín textus y que significa tejido. Algunos autores dicen que es el versículo, la porción o párrafo o historia de la Biblia que se elige para elaborar el mensaje. Y realmente cuando yo pensaba tejido, pensaba en una mujer que teje. Y ella piensa antes de hacer su tejido, ¿qué va a hacer? ¿Un pullover, una campera o unos escarpines? Y de acuerdo a lo que ella tiene pensado hacer, va a ser el hilo que elija. Lana, gruesa, fina, moteada, un hilo de algodón, un hilo grueso, un hilo fino, para la función que va a hacer. Lo mismo sucede con el texto que nosotros tenemos que elegir. Tenemos que pensarlo muy bien para lograr transmitir la enseñanza de Dios, ¿sí? Lo que Dios quiere transmitir a su pueblo, sean niños, jóvenes o adultos, o la congregación, gente nueva. Y cuando elegimos el texto, ¿es fácil elegir un texto? Y la verdad que sí, es fácil. La Biblia da innumerables textos, ¿sí? Muy atractivos todos ellos. Hay textos evangelísticos, textos inspiracionales, textos de consolación, de dedicación, éticos, de historia. Y a su vez tenemos una riqueza literaria enorme, versos, prosa, hay textos en forma de pregunta, de exclamación, de mandamientos, de orientación, de exhortación. Entonces podemos de todos estos tipos de textos elegir para dar el mensaje. ¿Por qué es necesario elegir un texto? Primero porque asegura al predicador que tengo un fundamento, ¿sí? No se basa mi predicación en mi historia, en mi filosofía de vida, en los pensamientos psicológicos, como hoy en día hay tantos predicadores que basan sus predicaciones más en la psicología, en la filosofía o en sus creencias que en la palabra de Dios. Nosotros tenemos una verdad y esta verdad es universal y esta verdad es la que debe ser transmitida, ¿sí? En mi mensaje, en mi sermón, y ella es la que tiene poder de transformar las vidas, ¿sí? Entonces, cuando yo elijo un texto, es un fundamento. Estoy predicando lo que la Biblia dice, no lo que yo creo. Y esto también despierta una curiosidad y un interés en el oyente, ¿sí? Al escuchar ese texto que va a ser la base de mi sermón. También limita al predicador la enseñanza que va a transmitir. Tenemos muchas enseñanzas en la Biblia, pero no todas pueden ser recibidas en un sermón. Entonces, cuando yo baso mi predicación en un texto, me va a orientar a un tema. Y el oyente va a poder captar mejor la enseñanza y la verdad de Dios para su vida. También promueve variedad al predicador. Como hay tantos textos, cada vez yo puedo elegir algún texto y esto me va a ayudar a enriquecer el ministerio al predicar. ¿Cuáles son las pautas que debo tener para elegir un texto? Primero, el texto, hay que elegirlo primero con mucha oración. ¿Sí? Mucha oración. No baso en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino en lo que el Espíritu Santo me está dando en ese momento. Por eso es importante que el predicador tenga una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios y una vida de lectura de la palabra de Dios, de instruirse en ella diariamente. Esto va a hacer que en algún momento lo inspire
y le enseñe algo, porque muchas de las predicaciones son primero enseñanza que Dios nos deja a nuestra vida y luego nosotros la podemos transmitir al otro. Dios me habló en una forma especial sobre la obediencia, sobre el perdón, sobre el pecado, distintas cosas que yo puedo estar viviendo y que Dios me está enseñando a través de mi comunión con Él. Entonces, importantísimo, oración, comunión y búsqueda. También tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un texto es la necesidad de la congregación. La necesidad si son niños, si son jóvenes, si son adultos, la época que están viviendo, para poder satisfacer a través de la palabra de Dios sus necesidades. Debe expresar el consejo de Dios en equilibrio. Y esto es, Dios nos pide que enseñemos toda la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios el mismo día. ¿Sí? Nuestra enseñanza tiene que ser gradual, que podamos, así como a un bebé se lo enseña a comer primero con papilla, después vamos con más sólido, hasta que después puede comer un plato de comida, lo mismo sucede con nuestros oyentes. Tenemos que empezar de a poquito a darle alimento cada vez más sólido. Entonces tiene que haber un equilibrio. Se deben evitar que los textos sean muy largos, ¿sí? O muchos textos, porque esto hace que la audiencia se pierda. Cuando son tantos textos o muy largos, la audiencia se pierde y no comprende la enseñanza, el mensaje de Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que Dios quiere que cambie en su vida? También tenemos que tener en cuenta de no ignorar los textos conocidos. Nunca está dicho todo de un texto. Siempre hay gente o nosotros mismos que volvemos a leer el texto y volvemos a sacar una enseñanza que antes no habíamos visto y que ahí estaba. Entonces es importante tener en cuenta estos textos conocidos y no deben ser largos, ¿sí? Teniendo estas pautas vamos a poder elegir un buen texto y dar un mensaje de Dios. Bueno, esperamos que este breve videíto les sirva para recibir esta unidad. Puede tener el material para leer, después va a tener el trabajo práctico para completarlo y su autoevaluación. Dios les bendiga, esperamos pronto pase lo de la pandemia y poder tener nuestras clases presenciales. Hasta pronto.